Listo, ya estamos grabando. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. En esta ocasión nos toca revisar la noción de experiencia en la filosofía de la ciencia de Poincaré y tenemos el gran gusto de contar con la presencia de la doctora María de Paz de la Universidad de Sevilla, que es experta en la filosofía de Poincaré y en filosofía de la ciencia en general. Entonces, bueno, sin más, la idea de esta sesión es que yo voy a presentar un poquito una idea sobre, bueno, hablar un poco de la noción de experiencia de Poincaré, sobre todo a partir de la constitución de los hechos brutos, un poquito unos elementos que vienen en el texto que compartimos de María, pero que voy a ahondar un poquito más en ellos para después aterrizar más en la problemática que María desarrolla en su texto. ¿Va? Entonces voy a compartir pantalla. ¿Va? Bueno, pues sin más, voy a comenzar. Y me gustaría comenzar con esta cita, que me parece que de alguna forma nos puede ejemplificar el rol que Poincaré le da a la experiencia en su filosofía, ¿no? Entonces nos dice Poincaré: la experiencia es la única fuente de la verdad. Solo ella puede enseñarnos algo nuevo, solo ella puede darnos la certeza. He aquí dos afirmaciones que nadie puede discutir. Pero entonces, si la experiencia es todo, ¿qué lugar quedará para la física matemática? ¿Qué tiene que hacer la física experimental con semejante auxiliar que parece inútil y que también puede ser peligroso? Y sin embargo, la física matemática existe y ha prestado servicios innegables. He aquí un hecho que es necesario explicar, ¿no? Entonces, bueno, me gustaría empezar recalcando dos ideas expresadas en el párrafo anterior. En primer lugar, la idea de que la experiencia es la fuente de certeza y de aprendizaje, dos funciones que bajo el punto de vista de Poincaré nadie puede discutir. En segundo lugar, quiero llamar la atención sobre el peligro que podría implicar la creación de una física matemática, una ciencia que innegablemente ha prestado grandes servicios, también desde el punto de vista de Poincaré. La cuestión de elucidar en este segundo caso sería: ¿por qué podría ser peligrosa la creación de una física matemática? ¿En qué medida podemos evitar este peligro para gozar de los servicios que innegablemente podría ofrecer? Entonces, en esta breve presentación me enfocaré principalmente en el primer punto. En este sentido, lo que intentaré exponer es la respuesta que ofrece la filosofía de Poincaré a la siguiente pregunta: ¿cómo es posible que la experiencia sea la causa, es decir, la fuente de aprendizaje, y la justificación, la fuente de certeza de nuestras creencias? El segundo punto me parece que puede responderse a partir de lo que la profesora María de Paz ha desarrollado en el texto que vamos a revisar más adelante. Otra forma de decir lo anterior es lo siguiente: en la primera parte describiré la manera en que Poincaré concibe lo dado en la experiencia, es decir, el proceso de constitución del hecho bruto o fenomenológico, mientras que en la segunda parte, basándome en el texto de María, voy a describir el proceso de construcción del hecho científico a partir de realización científica. ¿Ok? Entonces comenzaré hablando un poquito de los elementos de la experiencia. Primero voy a mencionar algunos preliminares. Para Poincaré, la experiencia humana es la experiencia fenomenológica. A grandes rasgos se podría concebir como el contenido de nuestra conciencia. Asimismo, podemos decir que esta experiencia fenomenológica es de corte kantiano, en el sentido de que los aspectos formales de los elementos que la constituyen son en parte una consecuencia de la actividad de las facultades cognitivas humanas, de la actividad cognitiva humana, en particular de la actividad de la intuición y del entendimiento. Sin embargo, cabe enfatizar que si bien en algunas ocasiones la actividad del entendimiento y de la intuición siguen reglas dadas a priori, esto no es necesariamente siempre el caso. De este modo veremos que la constitución del objeto fenomenológico involucra sí elementos dados a priori, pero también un proceso de organización entre las facultades cognitivas y el entorno que irremediablemente está dado a posteriori. Ahora bien, como señala también María en su texto, la terminología de Poincaré respecto a los elementos de la experiencia fenomenológica es ambigua y cambia a lo largo de su obra. Dentro de los términos que utiliza indistintamente se encuentran estados de conciencia, conjuntos de impresiones, sensaciones, fenómenos u hechos. Por el momento utilizaré la terminología ambigua que Poincaré emplea, pues me parece que su ambigüedad no entra en conflicto con el propósito de esta exposición, presentar el proceso de constitución formal del objeto fenomenológico. Más adelante, cuando ya trata de caracterizar de manera más precisa la noción de hecho bruto, podemos ver la relación que guardan algunas de estas nociones con esta noción de hecho bruto en general. Entonces voy a comenzar con la intuición del tiempo fenomenológico.
Para Poincaré, la clasificación más general que se puede hacer entre los elementos que conforman el contenido de la conciencia es una distinción en términos de la temporalidad de dicho contenido. En otras palabras, desde un punto de vista subjetivo, se puede distinguir con plena certeza entre el contenido de la conciencia que pertenece a una vivencia y aquello que pertenece a un recuerdo. Esta distinción se basa en el contraste que existe entre, por un lado, la infinita complejidad de la vivencia actual, la cual solo puede aprenderse en el ahora. Por el otro, la estructura finita de la memoria humana, con base en la cual es posible clasificar todo contenido según un antes y un después. Bajo este punto de vista, el flujo temporal de la conciencia que experimenta el ser humano se debe precisamente a la finitud de su memoria, pues de lo contrario, si la memoria fuera infinita, se podría aprender la infinita complejidad de las vivencias y en consecuencia el contenido de la conciencia se experimentaría en una especie de ahora perpetuo. Asimismo, Poincaré argumenta que la intuición que tenemos del flujo del tiempo, en virtud de la cual podemos distinguir el ahora del antes y del después, es de naturaleza formal y está dada a priori. La intuición es formal porque permite distinguir la sucesión de vivencias y recuerdos con independencia de su contenido. Quizás podamos seleccionar aquello que recordamos, es decir, aquello que olvidamos de una vivencia para poder clasificarla en el tiempo. Sin embargo, el hecho que dicho contenido se nos presenta como un recuerdo y por ende es distinguible de la hora según un antes y un después, no es producto de una elección, más bien dicha distinción se impone. Poincaré no desarrolla extensivamente su noción de intuición del tiempo fenomenológico, pero sí dice explícitamente que con ella quiere referir a lo que Bergson comprende por duración. En este sentido, el tiempo fenomenológico podría comprenderse como un flujo continuo conformado por instantes heterogéneos. Con esto quiero señalar también dos cosas. La primera es que, a diferencia de otros comentaristas como Janet Folina, considero que para Poincaré la intuición del tiempo fenomenológico no está en la base del desarrollo de la aritmética. En mi opinión, en este punto Poincaré no coincide con Kant. Y dos, dada la imposición en la forma en la que se experimenta temporalmente el contenido de la conciencia, se tiene la irremediable heterogeneidad de dicho contenido. De aquí que, como veremos, todo hecho bruto se imponga y sea irrepetible. Entonces, bueno, ahora pasaré a la intuición del espacio sensible. Y bueno, esto es muy importante para mí porque, en mi opinión, para Poincaré esta clase de intuición constituye un ejemplo de actividad cognitiva que no se encuentra conforme a una estructura dada a priori, sino que surge de un proceso de adaptación u organización que tendrá como resultado una regla que, dado su carácter contingente y pragmático, puede denominarse de carácter convencional. Como hemos visto, en virtud de la forma de la intuición del tiempo fenomenológico, el contenido de la experiencia se nos presenta como en una sucesión constante. A cada estado de conciencia le sucede otro que irremediablemente es diferente del anterior. Este flujo de sensaciones son la materia prima con la que trabaja nuestra actividad cognitiva para constituir la intuición del espacio sensible. De acuerdo con Poincaré, la posibilidad de experimentar el contenido de la conciencia como distribuido en un continuo físico de 3 dimensiones se debe al hecho de que nuestra actividad cognitiva logra reconocer la repetición en la sucesión. En otras palabras, logra identificar una sucesión de sensaciones como si fueran iguales a partir de un criterio de identificación que ambiguamente Poincaré denomina de carácter convencional. Y paso a esta otra cita. Nos dice Poincaré: veamos cómo se puede deducir un continuo físico de la reunión de nuestras sensaciones. Cada elemento de un continuo físico es un conjunto de sensaciones. Lo más simple es considerar en primer término un conjunto de sensaciones simultáneas, un estado de conciencia. Pero cada uno de nuestros estados de conciencia es algo extremadamente complejo, aunque no queda ninguna esperanza de ver que dos estados de conciencia se vuelvan indiscernibles. Sin embargo, de acuerdo con lo que precede, para construir un continuo físico es esencial que dos de estos elementos puedan considerarse como indiscernibles en ciertos casos. Ahora bien, jamás podríamos decir: no puedo distinguir mi estado del alma actual de mi estado de anteayer a la misma hora. Es preciso, pues, que por una operación activa del espíritu convengamos en considerar como idénticos a dos estados de conciencia, haciendo abstracción de sus diferencias. Entonces, lo que quiero enfatizar aquí es que este criterio de identificación no está dado en la experiencia, ni tampoco está dado a priori en el sentido de que preexiste en nuestra estructura cognitiva, sino que es creado a partir de una actividad intuitiva semejante a un proceso de organización que, en otros contextos,
Poincaré denomina bajo el término de comprensión. En el caso concreto de la intuición del espacio sensible, este proceso involucra la coordinación entre, uno, lo dado en la intuición del tiempo fenomenológico, es decir, una sucesión de sensaciones, pero también otro elemento que hasta ahora no he mencionado, el reconocimiento de que el cuerpo puede moverse a voluntad. Y es que para Poincaré la conciencia del movimiento voluntario del cuerpo permite distinguir entre dos clases de cambios suscitados dentro del flujo de la experiencia. Por un lado, los cambios internos que se caracterizan por ser cambios suscitados por el movimiento corporal y por ende siempre vienen acompañados de sensaciones musculares. Por el otro, cambios externos que son involuntarios y por ello carecen de la conciencia de dichas sensaciones. Esta distinción y la interacción del cuerpo con el entorno permiten establecer correlaciones empíricas entre esta clase de cambios y distinguir a su vez entre dos clases de cambios externos, las alteraciones y los desplazamientos. La idea, en pocas palabras, es la siguiente. Un cambio externo es un desplazamiento si puede compensarse mediante un cambio interno, es decir, mediante un cambio voluntario del cuerpo. Por el contrario, si no hay forma de que el movimiento del cuerpo pueda revertir dicho cambio, se trata entonces de una alteración. A esta clase de regla Poincaré la denomina principio de compensación psicológica. Entonces, bueno, aquí hay un videíto que me parece que puede ejemplificar qué tiene en mente Poincaré con el principio de compensación psicológica. La idea es de que podemos distinguir en el entorno dos clases de cambios externos, ¿no? A partir de la interacción que tiene el cuerpo con dicho entorno y la sucesión de estados de conciencia, ¿no? La idea de Poincaré es que si un cambio externo nosotros podemos compensarlo a partir de un movimiento corporal, entonces ese cambio externo se puede denominar un desplazamiento. Por ejemplo, podríamos tener que en nuestro espacio visual de repente, en este caso está haciéndose cada vez más grande un círculo, pero nosotros podríamos restaurar, digamos, las sensaciones anteriores, quizás moviéndonos nuestro cuerpo, ¿no? Para verlo más chiquito, pues podríamos alejarnos, para verlo más grande, podríamos acercarnos. También el cambio de color podría deberse quizás a la rotación que tiene en realidad este círculo, ¿no? Podría ser un círculo de dos caras, en donde de un lado tiene un color y del otro, y nosotros podríamos darnos cuenta entonces si esto se debe simplemente a una rotación, si es que nosotros somos capaces de mover nuestro cuerpo al otro lado del círculo y restaurar entonces las sensaciones anteriores, el color que antes observábamos. Entonces, otra forma de ejemplificar el funcionamiento de esta compensación psicológica es en los siguientes términos. Supongamos que ante un cambio externo A se tiene un conjunto de sensaciones musculares A', ¿no? Y que ante un cambio externo B se tiene un conjunto de sensaciones musculares B'. O sea, ante dos cambios que suceden en la experiencia se tienen como respuesta dos clases de sensaciones musculares diferentes. Además, supongamos que el conjunto de sensaciones, las primeras, la A', es cualitativamente distinto al conjunto de sensaciones B'. De tal modo que no hay manera de que sea posible establecer mediante un criterio cualitativo una semejanza entre dichos conjuntos de sensaciones. Ante esta situación, lo que el principio de compensación psicológica señala es lo siguiente. Si es posible corregir el cambio externo por medio de una serie de desplazamientos corporales, de tal modo que se pueda restaurar el conjunto de sensaciones previas al cambio, entonces el cambio externo solo fue un cambio en la posición relativa entre el objeto y el cuerpo humano. Es decir, el cambio externo fue un desplazamiento. Más aún, si el cambio externo y el cambio externo A y el cambio externo B pueden ser compensadas por el mismo conjunto de sensaciones musculares, entonces se tiene un criterio que nos permite identificar estos cambios externos como si se trataran del mismo desplazamiento, incluso si cualitativamente no guardan semejanza alguna. Por eso este criterio es de naturaleza formal. De manera análoga, podemos identificar dos o más cambios internos cualitativamente distintos si compensan el mismo desplazamiento. Entonces, regresando a la idea central, con base en el principio de compensación psicológica, se tiene un criterio para poder identificar si dos desplazamientos son iguales, o podemos identificar dos desplazamientos como si fueran iguales, al menos desde el punto de vista relativo al cuerpo humano. Esto permite identificar la repetición de dos desplazamientos, lo que abre la posibilidad de construir un espacio matemático a partir de la aplicación de estructuras del entendimiento. Y es que notar que el principio de compensación psicológica satisface de manera tosca las condiciones que caracterizan a la noción matemática de grupo, ¿no?
Tenemos un punto neutral, tenemos un desplazamiento que podemos considerar positivo, pero también su inverso negativo, y tenemos que todo desplazamiento se puede ver como suma de desplazamientos. Ahora bien, el punto es, ¿cuál es el estatus epistemológico de este principio de compensación psicológica? Y al respecto nos dice Poincaré: la clasificación es un crudo dato de la experiencia, porque la compensación de dos cambios, uno interno y otro externo, nunca se realiza exactamente. Es por tanto una operación activa de la mente, que se esfuerza por poner los resultados crudos de la experiencia en una forma preexistente, en una categoría. Esta operación consiste en identificar dos cambios porque poseen un carácter común y a pesar de no poseerlo exactamente. Sin embargo, el mero hecho de que la mente tenga ocasión de realizar esta operación se debe a la experiencia, pues solo la experiencia puede enseñarle que la compensación se ha efectuado aproximadamente. Por lo tanto, dicho principio no estaría dado a priori en el sentido de que corresponde a una categoría preexistente, ¿no? Es un esfuerzo que nos lleva quizás a aplicar dichas categorías, pero el esfuerzo mismo, la manera en cómo desarrollamos este esfuerzo, no está dado a priori. Tampoco es un dato crudo de la experiencia, pues la compensación nunca se realiza de manera exacta. A lo mucho se puede decir que los mismos cambios corporales logran compensar más o menos los mismos desplazamientos. Sin embargo, motivados por una especie de oportunismo, nos esforzamos por hacer abstracción de estas diferencias y actuamos como si dicha compensación se diera de manera exacta. En otras palabras, actuamos como si la siguiente hipótesis fuera cierta: la forma de los sólidos se mantiene constante a través del movimiento. Y tenemos derecho a actuar de esa manera porque la experiencia nos ha dado ocasión para asumir la validez de esta hipótesis. En efecto, como señala Poincaré en esta cita, a lo largo de su interacción con el entorno, se ha comprobado que dicha hipótesis es aproximadamente válida. De lo contrario, si el cuerpo no fuera un sólido capaz de moverse a voluntad, si no hubiera sólidos en el entorno, y si la forma de estos sólidos no se mantuviera constante a través de una clase de cambio, entonces no sería posible identificar desplazamientos en el entorno. No lograríamos pasar de la sucesión a la repetición de sensaciones y en consecuencia no sería posible experimentar el contenido de la conciencia como distinguible por su posición relativa respecto al cuerpo humano. Con su aplicación constante, se hace un hábito suponer dicha hipótesis como válida y por ello se impone a nuestra actividad cognitiva como si se tratara de una ley de la percepción. Entonces, este principio de compensación psicológica es producto de un proceso en el que las capacidades cognitivas, la sucesión de sensaciones dada por la intuición del tiempo fenomenológico y la capacidad de mover a voluntad un cuerpo, se adaptan a las condiciones dadas, un entorno poblado de sólidos más o menos invariables, con el propósito de satisfacer ciertas necesidades, la sobrevivencia del cuerpo en el entorno. En otros contextos, como había comentado, esta actividad de la intuición en la que a través de un proceso se logra organizar una multiplicidad de elementos bajo una estructura útil para un propósito específico, Poincaré la denomina comprensión. En suma, entonces, lo que he querido defender es que una actividad intuitiva análoga está presente en la constitución del principio de compensación psicológica, sobre el que se fundamentan las distinciones espaciales que caracterizan el contenido de la experiencia. Un principio que, dado su carácter contingente y pragmático, debe considerarse de carácter convencional y cuya imposición en nuestra actividad cognitiva se debe a que a lo largo del tiempo se ha consolidado en un hábito. Entonces, bueno, esto es como un breve esquema, ¿no? De cómo se da como para Poincaré el proceso de constitución de los hechos brutos, pasando del tiempo a partir de las distinciones que permite el cambio, el movimiento del cuerpo en el entorno. Será el principio de compensación psicológica que nos permite identificar desplazamientos o alteraciones. Y bueno, finalmente, esto nos permite un cuadro de distribución, es decir, poder distribuir el contenido de la conciencia en relación a la posición que tiene respecto al cuerpo humano. Y finalmente él aventura una tesis que la tridimensionalidad, bueno, aquí siempre está jugando con esta idea, pero bueno, la tridimensionalidad de este cuadro de distribución se debe a precisamente que es el más útil para nuestra sobrevivencia en el entorno, ¿no? Entonces, finalmente quisiera ya pasar a hablar brevemente entonces de los hechos brutos. Entonces, en suma, para Poincaré, los hechos brutos son los elementos que conforman a la experiencia. Se tratan de ocurrencias empíricas de naturaleza sensible, cualitativamente únicas, y que dada su constitución formal resultan ordenables en el tiempo y en el espacio. Sensible. De manera más específica se puede decir que poseen las siguientes propiedades.
Su ocurrencia es particular e irrepetible, involuntaria, están dados con independencia de nuestros deseos, y la validez del orden cualitativo en el que están dados es relativa a una conciencia específica, es decir, es un orden que tiene validez subjetiva. No poseen propiedades cuantitativas actuales, pero dada su estructura formal son susceptibles de matematización. Ahora bien, ¿en qué sentido son epistémicamente fructíferos los hechos brutos? Un hecho bruto puede ser causa y justificación de algunas de nuestras creencias empíricas, ¿no? Y con esto quisiera dar cuenta de la idea de Poincaré de por qué la experiencia es la fuente de aprendizaje y la fuente de certeza. Por un lado, dada su naturaleza única e irrepetible, los hechos brutos ofrecen inagotables ocasiones para aplicar y tomar conciencia de las capacidades cognitivas del ser humano. En este sentido, la ocurrencia de un hecho bruto siempre ofrece una oportunidad para producir nuevas hipótesis. Por otro lado, dado que los hechos brutos se imponen, están dados y resultan clasificables por sus propiedades formales, se entiende que cada ocurrencia empírica representa una oportunidad para evaluar nuestras creencias y también nuestras hipótesis. Y en general, las propiedades formales de los hechos brutos permiten que, bajo procesos de generalización o la aplicación de estructuras conceptuales más abstractas, sean susceptibles de expresión discursiva y matemática, es decir, puedan ser representados bajo un sentido inteligible de carácter intersubjetivo. Con esto ya pasaría entonces a la segunda parte, que es la de la generalización científica, y retomando un poco el título del texto de María, hablar un poquito si en esta generalización científica implica una traducción o una construcción de los hechos científicos. Entonces, bueno, aquí igual voy a retomar 3 citas que me parece que pueden ayudarnos a este asunto, ¿no? Entonces, un poco resumiendo, hasta ahora he caracterizado los hechos brutos como ocurrencias empíricas, cualitativamente particulares, irrepetibles, involuntarias y ordenables en el tiempo y el espacio sensible, pero, o sin embargo, la ciencia no está conformada por hechos particulares. Esto podría sugerir una ruptura entre lo dado en la experiencia y los hechos de la ciencia. Sin embargo, esta ruptura es aparente, pues de la particularidad de los hechos brutos no se sigue que estos no puedan generalizarse. Al contrario, en tanto que son susceptibles de generalización, se tiene que los hechos brutos pueden ser la materia prima que origina y restringe la actividad científica. La clave está en entender el proceso de generalización que establece una relación entre el hecho bruto y el hecho científico. Este proceso de generalización se puede entender como una alteración del hecho bruto, la cual puede ser analizada en los siguientes términos. Y aquí son 3 citas que me parece que nos dan cuenta de cómo entender este asunto, ¿no? Primero, el ejemplo que también pone María en el texto del galvanómetro, ¿no? Y nos dice Poincaré: observo la desviación de un galvanómetro con ayuda de un espejo móvil que proyecta una imagen luminosa o spot sobre una escala graduada. El hecho bruto es, veo el spot correrse sobre la escala. El hecho científico es, pasa una corriente por el circuito. Aún más, cuando realizo una experiencia debo hacer algunas correcciones según el resultado, porque sé que he debido cometer errores. Estos errores son de 2 clases. Unos son accidentales y los corregiré tomando el valor medio, otros son sistemáticos y no podré corregirlos más que por un estudio profundo de sus causas. En tal caso, el primer resultado es el hecho bruto, mientras que el hecho científico es el resultado final con las correcciones efectuadas. Esa es una cita, ¿no? Voy a dar las citas primero, pero bueno, aquí la idea es que la generalización corrige el hecho bruto, ¿no? Ahorita voy a hablar un poquito más de qué implica esta corrección, no tanto porque finalmente también es como un poco el tema del texto, igual podemos ya discutir entre todos, pero sí voy a decir algo más. La otra cita es, bueno, esta yo la agrego, ¿no? Que me parece que también es como una manera en que se puede entender, y que a mí en particular me gusta, la relación entre teoría y experiencia, o la manera en que se establece esta relación entre hecho bruto y hecho científico, que es disecar el hecho bruto, ¿no? Entonces, bueno, sobre todo es la segunda cita. Bueno, la primera nos dice: inmediatamente que interviene el lenguaje no dispongo más que un número infinito de términos para expresar los infinitos matices que mis impresiones podrían revestir. Eso por un lado. Pero por el otro, y esto está muy en sintonía con la discusión que tiene Poincaré con algunos nominalistas, dice Poincaré: debemos concluir que lo mejor es no pintar, porque ningún pintor haya podido hacer un retrato completamente parecido. Cuando un zoólogo diseca un animal, ciertamente lo altera. En efecto, disecándolo se condena a no conocerlo nunca del todo, pero no haciéndolo se conocería no conocerlo jamás y por consiguiente a no decir nunca nada de él. Y la tercera cita viene con la cuestión de la traducción. El hecho científico no es más que el hecho bruto traducido en lenguaje cómodo. Entonces, bueno, regresando un poquito a lo que quiero decir,
Estas tres citas nos permiten tener una idea más clara de la relación que la generalización establece entre el hecho bruto y el hecho científico. Pero para ello hay que ahondar en lo que significa corregir, disecar, y así como la naturaleza de esta traducción del enunciado que expresa dichos hechos a un lenguaje más cómodo. Aquí me parece que la clave nos la da María también en su texto. Como ella sugiere, la clave está en entender en qué sentido el lenguaje científico resulta más cómodo. Esto es comprender cuál es el propósito de dicho lenguaje. Esto nos llevaría a indagar en cuál es el valor de la ciencia, en mi opinión, y nos llevaría a preguntarnos cuestiones como, ¿por qué no conformarnos con los hechos brutos? ¿De qué sirve corregirlos, disecarlos y traducir los enunciados que los expresan a otros? ¿En qué sentido es más cómodo el lenguaje científico? Entonces, bueno, aquí simplemente quisiera dar, también siguiendo lo que María ha puesto en el texto, algunas de estas cuestiones, de qué significa disecar, qué significa corregir, y por qué esta clase de alteraciones no implican una ruptura total entre el hecho científico y el hecho bruto, de manera que todavía podemos apelar a la idea de una traducción entre los enunciados que expresan los hechos brutos y los enunciados de los hechos científicos. Entonces, bueno, en mi opinión, para provocar la clave, o sea, el propósito del lenguaje científico está en la objetividad, la economía del pensamiento y la belleza que trae consigo el uso del lenguaje científico. Entonces, bueno, disecar el hecho bruto, voy a empezar con disecar. Disecar el hecho bruto posibilita su objetividad. Entonces, de acuerdo con Poincaré, solo a través de un proceso de abstracción se logran eliminar algunas de las características que hacen que el orden con el que son dados los hechos brutos sean de validez subjetiva. Pues solo a partir de este proceso de abstracción es posible clasificar y subsumir una diversidad de hechos brutos bajo una expresión discursiva, es decir, comunicable a otros seres pensantes, ¿no? Pues cuando estamos disecando, la idea es que estamos abstrayendo, estamos eliminando características que en el flujo normal tendrían los hechos brutos, de alguna forma los detenemos y abstraemos estas características. Pero aquí lo importante es notar que el lenguaje común también involucra un proceso de abstracción en este sentido, ¿no? Que en ocasiones se ha denominado bajo el término de generalización predicativa. En otras palabras, tanto el lenguaje común como el científico disecan a los hechos brutos. La diferencia es solo de grado. La frontera es difusa, no hay una ruptura total. De este modo, el escepticismo que podría orillarnos a creer que los hechos científicos son creaciones porque están expresados en un lenguaje artificial diseñado para ciertos fines, también tendría que llevarnos a dudar de la capacidad referencial del lenguaje natural, es decir, llevarnos al absurdo de concluir que los hechos de la vida cotidiana a los que refiere dicho lenguaje, el lenguaje natural, son obra de los gramáticos. Entonces, por un lado, de la cuestión de la disecación. Luego, la corrección, ¿no? En este caso, la corrección del hecho bruto, en términos de corregir los errores, permite economizar el pensamiento, ¿no? Corregir los errores a partir de un estudio de sus causas involucra analizar las relaciones que el hecho bruto tiene con otros hechos. Se puede observar un hecho mediante un instrumento, lo que implica la validez del principio implícito en dicho instrumento, pero también podemos observarlo mediante otro instrumento distinto que implica la validez de otro principio. En otras palabras, puedo concluir que aquí pasa una corriente eléctrica, regresando al ejemplo de Poincaré, por el efecto mecánico que ésta tiene en el galvanómetro. Pero también puedo investigarlo al ver el efecto químico que tiene en una solución o el efecto térmico que tiene en cierto material. Estos efectos deben ser consistentes entre sí. Por lo tanto, afirmar el paso de la corriente eléctrica es afirmar un hecho científico que comprenda muchos otros hechos brutos. Así, mediante la corrección de estos errores, no solo se reduce la ambigüedad, sino también se abrevia el lenguaje. En suma, se economiza el pensamiento. Entonces, ya un poco para concluir, sí, ya no más. Si bien cuando disecamos o corregimos los hechos brutos lo alteramos, esta modificación implica una ruptura infranqueable entre el hecho bruto particular y el hecho científico general, por lo que aún tiene sentido concebir a la relación que es la generalización entre el hecho bruto y el científico en analogía a la de una traducción entre dos lenguajes. En conclusión, se puede decir que el hecho bruto no está fuera del dominio de la ciencia, ¿no? Todavía puede funcionar como fuente de aprendizaje y como fuente de certeza, como decía Poincaré. Y bueno, eso sería por mi parte todo. Muy bien, Fede, muchas gracias. Pues no sé si ahora tienen pensado que hable María primero y ya después abrimos el micrófono a todos los demás o cómo lo pensaste. Pues no lo había pensado, pero creo que sí es una buena idea.
Pero no sé si María también quieras iniciar o más bien que alguien más y ya. No sé, es que, bueno, Fede, primero que me ha gustado mucho, veo muchas cosas de la tesis, o sea que creo que le sigue sacando partido, que está muy bien. Y además es que te diría que esta caracterización del hecho bruto fenomenológico tan fina como la haces, o sea, yo creo que está muy bien, que a esto deberías de sacarle un poquito de partido en forma de publicación, ¿sabes? Porque ya sabes que sobre Juan Carlos Hechos no hay tanto publicado por ahí, ¿no? Entonces, yo creo que estaría muy bien, ¿no? Entonces, yo no sé muy bien qué comentar, porque como no sé muy bien cuál es el formato de... Si quieren, ¿Era qué, yo perdón? tengo algunas, bueno, lo que hacemos, María, es reunirnos a leer juntos. Entonces, ahora lo que Fede nos mandó, pues fue tu texto. Y apenas estamos experimentando cómo es esto de tener invitados especiales. Al primero lo que le hicimos fue un interrogatorio, entonces estuvo un poco violento. Al segundo nos sorprendió con una exposición que no le habíamos pedido, pero él dijo, bueno, voy a compartir un PowerPoint y habló una hora y nos dejó a todos así como sorprendidos. Y pues la idea es ir sobre la marcha viendo cómo sale, conversar, ¿no? Yo sí anoté algunas cosas para preguntar, sobre todo pues a Fede y a María como expertos en Poincaré. Eh, y pues son como mis reacciones, ¿no? A lo que van diciendo ustedes y a lo que van estudiando. Cada vez creo entender un poquito mejor a, a Poincaré o a Ponquer, porque yo ya había entendido que el tiempo se distingue del tiempo kantiano en tanto que no hay una estructura establecida para todos los seres, sino que el tiempo para cada persona puede ser distinta porque está citando a Bergson y se sabe que son estados de sucesiones de conciencia y cada conciencia es distinta. Entonces, yo entiendo que el tiempo es distinto para cada persona, pero creía que el espacio sí era como igual en el sentido convencional de que hay un acuerdo de cómo vamos a entender la tridimensionalidad, el movimiento del cuerpo, sí es como igual porque los cuerpos son parecidos. Entonces, no sé ustedes cómo sienten esto, o sea, de si sí hay más acuerdo en cómo se tiene la experiencia del espacio, o si también diríamos que hay un espacio para cada ser. Eso pues es una duda que tengo, porque después de todo lo que sucede es que cada persona va a comprender de una manera diferente cómo se da esta sucesión de sensaciones y qué se repite en ellas y cómo pues construimos eh, el espacio tridimensional. Entonces, bueno, o sea, no sé si estoy siendo clara con la pregunta, pero no sé si hay más acuerdo en el espacio que en el tiempo o si serían como personales y pues luego para convivir en sociedad nos ponemos de acuerdo en cómo entenderlo, ¿no? Esa es como una primera duda que tengo. Luego, respecto a esta cita de que el hecho científico no es más que el hecho bruto traducido a un lenguaje más cómodo, yo también me quedé pensando lo mismo que decía Fede, ¿no? Bueno, como que cómodo, o sea, que se le hace cómodo el lenguaje científico. Pero después me gustó mucho acordarme de los pragmatistas que nos dicen que el inicio de la investigación es la incomodidad, ¿no? O sea, como que algo te irrita, te incomoda y te lo quieres quitar de encima porque te da mucha curiosidad y entonces investigas y lo resuelves. En ese sentido sí es cómodo el lenguaje científico porque nos libra de la incomodidad de la duda inicial y ya nos deja cómodos o tranquilos con la explicación que adquirimos científicamente. Entonces, bueno, eso como que quería compartir respecto al término cómodo, que se puede entender de manera pragmatista. Y ya por último, mi tercer comentario sería respecto a una posible crítica escéptica, ¿no? Hacia el planteamiento Poincaré, como decía Fede, esto de, bueno,
que el lenguaje es una obra de los gramáticos, lo estamos creando todo, y creo que la respuesta está en la base evolutiva, decir, no, es que no es arbitrario ni son cosas que se nos ocurren, o sea, hay una limitación, y es que hemos llegado a donde estamos y tenemos la psicología que tenemos y el cuerpo que tenemos, pues por una historia evolutiva, y no es esto, pues eso, no es a voluntad. Percibimos y construimos un espacio y un tiempo con las herramientas evolutivas con las que contamos, ¿no? Y pues eso sería todo lo que yo tendría que comentarles. Son mis 3 puntos de reflexión, y pues ahora sí, no sé si alguien más quiera hacer preguntas y comentarios antes de que nos respondan Fede y María, o si ya se quieran responder, ¿cómo ven? Nayeli también. Sí, yo tengo, hola María, ¿cómo estás? Muchísimo tiempo sin verte. Qué gusto. A mí me gusta mucho y bueno, sí tengo unas preguntas, pero igual y mejor, no sé si mejor primero te contestan a ti, Fer, ¿no? Para que Bueno, no... como una y una, ¿no? Como ping-pong. Sí, bueno, va. Fede, ¿empiezas tú o cómo hacemos? Sí. Bueno, sobre la cuestión del tiempo es toda una cosa ahí medio de debate. Yo en particular, por lo general, hay comentaristas que acercan mucho la noción del tiempo fenomenológico en Poincaré a la noción kantiana, que incluso llegan a afirmar que también la intuición del tiempo fenomenológico está en la base de la aritmética, ¿no? Yo creo que no es tanto así, o sea, yo sí pensaría que la noción de tiempo en Poincaré se acerca a la de Bergson, pero no, si no hay algo, hay un elemento que no es tan arbitrario, bueno, no depende tanto de la persona, sino que es el orden mismo en el cual se clasifica el tiempo. O sea, esta distinción entre vivencia y recuerdo, esta distinción entre la actualidad y la infinita complejidad de la hora, y que debemos eliminarla para poderla clasificar en un recuerdo, para Poincaré no es una cuestión arbitraria, ¿no? No es una cuestión que dependa como de cada quien. En este sentido sí se acerca un poco también a como una noción a priori en el sentido kantiano del tiempo fenomenológico, pero sería simplemente en este orden de la sucesión, ¿no? En esta capacidad de que podemos distinguir el contenido de la vivencia del contenido del recuerdo, ¿no? Que podemos caracterizar la primera por su infinita complejidad y la segunda necesariamente tenemos que eliminar esta complejidad para poderla clasificar. Esta clase de distinción no podría ser arbitraria, no sería una elección y digamos todos la compartiríamos de alguna manera y vendría dada por la estructura finita de la memoria, ¿no? Entonces, aquí no es tanto de que quizás no haya como una memoria selectiva, sino más bien de que el orden en el cual se establecen estos recuerdos, esta sucesión, no es arbitrario. En ese sentido, como Poincaré, es un poco rara su posición. Yo creo que hay partes en las cuales sí podemos como comprenderla cercana a la noción de duración de Bergson, sobre todo entendiéndolo como un flujo continuo compuesto por instantes heterogéneos que se van compenetrando, pero en otro sentido, digamos que el orden de esta sucesión estaría dado de manera a priori en un sentido que se acerca al kantiano. Eso respecto a la cuestión del tiempo. Respecto Déjame a la... que te haga un apunte aquí, Sí. antes de pasar al espacio. O sea, efectivamente, de acuerdo contigo en la asimilación a la noción de duración de Bergson, además porque Poincaré lo dice explícitamente, o sea, en el artículo de 1898 él lo menciona, la idea de la duración de Bergson. Pero efectivamente, el orden de la sucesión es un orden que parece estar dado a priori de una manera formal, cuasi kantiana. Y yo creo, sabes, que este es el sentido en el que Janet Folina lo dice, precisamente. O sea, es esta cosa que yo creo que no son incompatibles las dos nociones, ¿no? O sea, como que ese orden de la sucesión es común, digamos, por lo menos a todos los sujetos que percibimos el tiempo de alguna manera, ¿no? No quiero llamarlo sujeto trascendental porque, bueno, porque no quiero hacer de Poincaré algo tan kantiano, ¿no? Pero en ese sentido habría algo común, ¿no?
y quizá además eso sería la base para coordinarlo, digamos, o para establecer de partida el otro tiempo, ¿no? Que es el tiempo creado, que es el tiempo del científico, ¿no? Que es ya, pues bueno, digamos, el tiempo que más o menos llamamos objetivo, pero que es un tiempo relativo porque exige, bueno, convenciones de coordinación, convenciones de simultaneidad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que esas nociones son las que nos permitirían después hacer esa base común, ¿no? Entonces, yo creo que, recuerdo que lo ponías en la tesis, Fede, pero creo que tu interpretación no es completamente incompatible con la de Janet. O sea, es la idea que me quedaría. Y ahora el espacio. Sí, sobre el espacio, yo sí creo que Poincaré sería de la idea de cada ser, dependiendo de sus características corporales, tendría una forma de espacio diferente, ¿no? O sea, por ejemplo, los árboles tendrían un espacio diferente al de nosotros, porque ellos no podrían moverse a voluntad, y en ese sentido se configuraría diferente estas correlaciones empíricas que podrían establecer con el entorno. En la noción del espacio, Poincaré creo que se acerca mucho a nociones contemporáneas como las del inactivismo, ¿no? En donde a partir de la coordinación entre el entorno y el cuerpo se van estableciendo estas correlaciones que permiten distinguir especialmente el contenido de la conciencia. Tendría una base evolutiva también, ¿no? O sea, el meter la sobrevivencia del entorno quiere decir que si el espacio se ha configurado de tal forma es porque nos ha ayudado a sobrevivir en dicho entorno, ¿no? Y por eso la actividad intuitiva que constituye el espacio, no se, creo que ahí sí no se puede entender como en términos parecidos a los kantianos, ¿no? Sería más cercana a esta noción de comprensión que en Poincaré es como una actividad intuitiva que nos permite organizar una multiplicidad de elementos en una estructura que resulta útil para un fin específico, ¿no? Y esta actividad intuitiva no está dada, o sea, tenemos como ciertos elementos sí dados, como la sucesión temporal, el hecho de que nuestro cuerpo es medio sólido, que se puede mover a voluntad, tenemos estas condiciones como para resolver un problema específico, que es la sobrevivencia del entorno, pero la manera en cómo lo resolvemos no está dado a priori, ¿no? El poder haber distribuido espacialmente en una tridimensionalidad dichos sensaciones es la respuesta que se encontró, pero a partir de este proceso de adaptación, ¿no? Este proceso de adaptación que involucra esta actividad que es la comprensión, ¿no? Esta actividad intuitiva que es la comprensión. Entonces, pues bueno, yo es lo que diría sobre ese asunto, Fer. Fer, aquí te apuntaría yo además que igual te aclara, porque claro, tú estabas pensando, o sea, lo que preguntabas específicamente era esta idea, ¿no? Que el tiempo parece muy personal y que el espacio pensabas que era, bueno, pues menos personal y más común. O sea, por un lado, lo que ha dicho Fede, esta idea de que somos seres evolutivos que nos desarrollamos en un espacio que tiene unas características que no son comunes, ¿no? Digamos, pues más o menos el espacio físico en el que yo vivo es más o menos igual al que vives tú, ¿no? Aunque aquí ahora hace mucho más frío, seguro. Pero quiero decir, las condiciones de los cuerpos sólidos en este aspecto serían más o menos las mismas. Entonces, claro, eso igual que, o sea, con diferencia con respecto al orden temporal, que parece que hay una especie de a priori más formal o más kantiano, aquí parece un poco que son las condiciones del entorno y las propias condiciones de nuestro cuerpo físico lo que, digamos, permiten esa base común para formar el espacio, ¿no? Y luego yo creo que también es importante para entender en Poincaré el espacio, o sea, igual que distinguimos dos tipos de tiempo, ¿no? El tiempo de la conciencia, si quieres, el tiempo psicológico lo llama Poincaré, y el tiempo físico. En Poincaré podemos, como mínimo, ¿no? distinguir tres tipos de espacio. Uno que podríamos llamarlo el espacio sensible, ¿no? Que es el que construiríamos a partir de los sentidos, y que este espacio incluso incluiría numerosos espacios, porque no es lo mismo el espacio visual que el espacio táctil, que el espacio motor, ¿no? O sea, establece todas estas diferencias. Pero todas estas, ¿no? se encuentran a la base de nuestra noción de espacio, en la que bueno, pues vamos a tener que ir agrupando todos estos hechos fenomenológicos que nos ha explicado Fede para, digamos, construir una noción que más o menos nos resulte manejable. ¿Por qué? Pues porque el espacio
motor, ¿no? Es un espacio multidimensional con el que nosotros no trabajamos. Entonces, la tridimensionalidad, en parte, ¿no? Yo creo que es una de las tesis más problemáticas de Poincaré, ¿no? Es de lo que peor justificado está, pero la tridimensionalidad, en parte, surgiría de esa comodidad para manejarlo. Y además de este espacio sensible, tendríamos que distinguir el espacio geométrico, ¿no? Ese espacio que construimos matemáticamente, que tiene como base el espacio sensible, pero que lo hemos construido de una manera en la que ya no resulta un espacio sensible, ¿vale? El espacio, la geometría no es una ciencia empírica, entonces es un espacio que se desconecta de alguna manera de lo sensible en cuanto queremos construir la geometría como una ciencia exacta. Y por otro lado, lo que podríamos entender como espacio físico en el sentido del espacio para las teorías físicas, ¿no? O sea, las teorías físicas se desarrollan en un espacio determinado y ahí, pues, digamos, elegimos una geometría para una teoría física. Entonces, claro, yo creo que estas diferencias son importantes porque la cuestión es que cuando estamos hablando de ciencia, que es, digamos, lo que le preocupa a Poincaré, ¿no? Más allá de la cuestión de cómo se produce la génesis del espacio, ese espacio común, ¿no? Muchas veces pues, va a ser o bien el espacio de las matemáticas o bien el espacio físico, pero sí que habría una base común del espacio sensible que es toda esa parte de las condiciones que son de nuestro entorno y las que son de nuestro cuerpo. Muchas gracias, muchas gracias. Sí me sirvió, o sea, habíamos leído Naye y yo el libro del tiempo y del espacio de Poincaré y hasta ahora que los escucho hablar a ustedes es de, sí, ya me acordé de cómo describe, cómo tocamos con los dedos y vamos entendiendo la tridimensionalidad y todo, pero muchas gracias, sí, como por esta clasificación de los espacios que ahí viene. Sí, es verdad. Y Fede, ¿querías comentar algo de lo que ha dicho, bueno, lo que has dicho de los, si no lo digo yo y si no luego le digo a Fede, lo que has dicho de los pragmatistas y de la incomodidad y la rentabilidad, efectivamente, yo creo que ahí hay un elemento común, ¿no? O sea, bueno, pues, joder, el pragmatismo es una cosa que está en la época, esto lo saben allí mucho mejor que yo, ¿no? Pero vamos, que está ahí o sea, es un movimiento que está en el momento, ¿no? Entonces, claro, también, pues si nos ponemos sutiles, habría que ver con qué tipo de pragmatismo está más cercano. Desde mi punto de vista, yo creo que Poincaré a lo que más se acerca es a Peirce, ¿no? Pero bueno, esto también podría ser discutible. Y efectivamente la idea de comodidad tiene, yo creo que sí que tiene ese elemento pragmático, ¿no? De comodidad entendida como utilidad, ¿no? Que es, bueno, pues es un criterio, ¿no? Que lo vamos a utilizar de manera, pues, un criterio de conocimiento, por decirlo de alguna manera, pero eso, que significa esa utilidad, ¿no? Sí, de hecho él menciona cómo el continuo físico que se acaba por constituir en el espacio sensible trae problemas lógicos que causan incomodidades, ¿no? O sea, no es transitivo, por ejemplo. Y este tipo de características motivan, o sea, dan como ocasión a poder aplicar como estructuras más abstractas. Entonces creo que sí se aplica muy bien esa cuestión de una incomodidad que genera la ocasión para poder aplicar un lenguaje más cómodo. Sí. Y Fede, lo último, cuando has dicho que si el lenguaje es obra de los gramáticos, bueno, esto es otra cosa, el lenguaje no es obra de los gramáticos, o sea, lo que Poincaré cuestiona es que los hechos sean obra de los gramáticos, ¿no? Que si el hecho científico es creado por el científico es como si los hechos comunes, ¿no? Los hubieran creado los gramáticos, ¿no? Sí, sí, entonces sí, esto es lo que él pone en cuestión. Entonces aquí no sé si... O sea, porque has dicho que ibas a hacer una crítica a Poincaré sobre la base evolutiva. Esto es lo que no sé si he entendido muy bien, porque, o sea, creo que no es una crítica en el sentido de que Poincaré asume toda esa base evolutiva. O sea, digamos que es, no te diría un darwinista, pero bueno, o sí, un darwinista naif como son en esta época, ¿no? No digamos sofisticado como sería ahora, pero sí que es, o sea, sí que asume toda esa base evolutiva y toda que está en la época. ¿Dijiste Fede o Fer, María? Dije Fede, pero quería decir Fer. No. Sí, o sea, según yo, o sea, la crítica sería como una crítica imaginaria
sí, ¿no? Como un personaje hipotético que quiere criticar a Poincaré y le dice así como, oye, es que te estás yendo demasiado por lo subjetivo, te estás tomando demasiado en cuenta como a cada conciencia, entonces, ¿qué onda con la objetividad, no? Y que la respuesta de Poincaré sería precisamente defenderse con la evolución. Ajá, eso es como el tercer comentario que quería hacer. Y si quieren pasamos a la duda de Naye o al comentario de Naye, que ya lleva levantada la mano. Muy bien. Es que la dejé levantada, perdón. Ya no sé cómo se quita. Bueno, sí, pues te decía, me pareció muy interesante, María, y tengo como que me recordó algunas cosas análogas, ¿no? A otros pensadores, y entonces por ahí un poquito van mis dudas, porque en parte puede ser, pues, producto de mi profundo desconocimiento de Poincaré, ¿no? Porque efectivamente, bueno, Fer y yo leímos un poco sobre, ¿no? Sobre él en un seminario sobre el siglo XIX, y bueno, ciencia e hipótesis, pero mucho más, ¿no? Entonces me parece muy interesante la reconstrucción epistémica que haces. Y bueno, la primera pregunta es sobre justamente la tesis, ¿no? Central de los datos, ¿no? De los hechos brutos, que entiendo tienen un carácter sensorial, y que entonces toda esta caracterización que haces, complementada con lo que expuso Fede, como hasta de una teoría de la percepción, ¿no? Me recuerda o tiene para mí muchas resonancias con el positivismo lógico, ¿no? O sea, con una parte del positivismo. Entonces, no sé si esta, ¿no? Esta idea mía, o sea, quisiera saber si me podías decir como qué tanto tú lo encuentras parecido y en qué cosas no, y bueno, y no sé si sepas, o sea, si también podrías profundizar en la relación histórica que hubo de Poincaré con ellos, y o sea, en este sentido de el estatus ontológico de la sensación, ¿no? Que es esta cosa ahí, ¿no? Que no es el objeto, tampoco es exactamente, no es lingüístico, ¿no? Entonces ahí hay esta entidad que es como, bueno, como una herencia, la herencia general del empirismo, y en ese sentido, no sé, en la epistemología de Poincaré, qué tan bien o mal librado sale de la crítica que se le hace posterior al empirismo lógico, ¿no? En ese claro sentido. Bueno, a toda la tradición empirista por parte de la tradición más inferencialista de la filosofía analítica, ¿no? Entonces, no sé si, bueno, eso, como que me gustaría saber cómo quedaría un poquito ahí Poincaré y en qué tanto se parece a esas tesis o no en tu consideración. Y las otras dos son más rápidas. Una es sobre el término de fruitful en el artículo de las hipótesis, de las hipótesis generalizadoras, ¿no? O las hipótesis científicas. Cuando él dice que son productivas, ¿no? Bueno, suponiendo que esa es la traducción más adecuada. Ajá. Esto, o sea, lo dice a posteriori, o sea, ¿cómo sabemos que una hipótesis va a ser productiva, ¿no? Porque pienso en hipótesis que a lo mejor en el momento, pues no, ese estatus no está muy claro. Entonces, ahí no sé si Poincaré, o sea, pienso, no sé, ¿no? En la hipótesis cuántica de Planck, pues tal vez en 1900 no parecía muy productiva y luego resultó, ¿no? Entonces, como en ese sentido, si él lo dice en un sentido más histórico o cuáles serían los signos de esa característica. Y por último, ¿cómo resuelve o cómo considerarías tú que se establece la dicotomía entre cultura y naturaleza en él? O sea, está claro que es una dicotomía, creo que muy importante de su epistemología, dado que intenta dar cuenta como de elementos naturales y convencionales, ¿no? Y que creo que, de hecho, ¿no? Parte del objetivo de tu artículo es mostrar o sea, la metáfora de la traducción como algo que muestre que no es una construcción social nada más, ¿no? Sino que combina ahí elementos, entiendo, culturales y naturales. Pero no sé cómo resuelve esto como elementos ontológicamente separados, que yo siempre puedo distinguir entre
lo que construyo y lo que está ahí independientemente de mí, o cómo tú has explorado, o sea, o cómo percibes esa dicotomía en su epistemología, ¿no? Entonces, bueno, serían esas mis preguntas. Gracias. Vale, voy a empezar por la segunda porque es la que es más cortita, porque las otras dan para mucho. Lo de las hipótesis productivas o hipótesis fructíferas, ¿cómo sabemos si lo va a ser? No, no lo sabemos, o sea, esto no es algo que sepamos a priori. O sea, y de hecho es, Poincaré plantea la clasificación, pero no quiere decir que una hipótesis pertenezca siempre al mismo estatuto en la clasificación. O sea, de hecho, bueno, hubo una discusión, pues yo creo que fue, no sé si en torno al 2012 o 2014 por ahí, acerca de si Poincaré había cambiado de posición con respecto a la hipótesis atómica, ¿no? Que él en principio la caracteriza como una hipótesis de las del tipo indiferente, ¿no? No es más que una hipótesis útil, ¿no? Y hay quien planteaba si en realidad a partir de los resultados de los experimentos de Jean Perrin, si Poincaré realmente cambiaría de posición con respecto a la hipótesis atómica, porque parece que casi estamos tocando los átomos, ¿no? Entonces, claro, en la epistemología de Poincaré hay esa posibilidad de estatuto variable. Nosotros no sabemos, a priori es una hipótesis, pero bueno, pues la tenemos que hacer y una vez eso, pues ya la clasificamos. Simplemente es una manera, digamos, de explicar cómo actúa la ciencia, ¿no? Digamos que, o sea, que la hipótesis es un elemento fundamental de la ciencia y yo creo que, o sea, en ese sentido está muy en línea con una corriente, o sea, con cómo se entiende la ciencia a lo largo de todo el siglo XIX, ¿no? Como ese siglo de pérdida de la certeza en la que las afirmaciones científicas pues ya no van a ser axiomas o leyes, ¿no? Como nos había planteado Newton o como se plantea en lo que es la epistemología más tradicional, y las hipótesis se van a ir abriendo camino cada vez más en la ciencia, ¿no? Que entran en el terreno de la geometría, en el terreno de la mecánica, por supuesto de la electrodinámica, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues yo creo que la idea un poco de las clasificaciones es esa y cómo, bueno, pues eso, cómo se clasifica una hipótesis, yo creo que es algo más bien que es una reflexión casi a posteriori, ¿no? Que el reconoce a partir de la práctica científica qué tipos de hipótesis se usan. Pero vamos, ya, o sea, la cosa es que no, ni es muy exhaustivo, ¿no? Que es un poco lo que pasa en la manera de escribir de Poincaré, ¿no? Yo creo que no intenta construir un sistema filosófico que explique la ciencia de una manera cerrada, ¿no? Las virtudes que tiene es que es un sistema abierto, ¿no? Y en el que las categorías que él plantea no están fijadas para los elementos, sino que pueden variar de uno a otro, ¿no? ¿Te responde esto algo de las hipótesis? Sí, ¿no? Vale. Vale, con respecto a la teoría de la percepción, el positivismo lógico, etcétera, etcétera. Vale. A ver, es una pregunta muy buena. Por el lado de la parte histórica, supongo que en parte estás pensando en, bueno, eso, en Carnap y sobre todo en Carnap, ¿no? El figuro de los positivistas lógicos. O en el primer Carnap, ¿no? En Aufbau. Sí, bueno, o sea, digamos si históricamente hay algún punto de contacto en el que hayan, ¿no? O sea, como que sí hay ahí, incluso antes, ¿no? O sea, no sé, ahí históricamente que sí hubo contacto y por eso también hay coincidencias teóricas, ¿no? A ver, históricamente contacto, Poincaré se muere en 1912, que es más o menos en la época en la que, digamos, lo que ahora se empieza a llamar como el primer círculo de Viena, que son Schlick, Schlick no entra ahí. Bueno, no me salen ahora, son tres de los autores que luego están en el círculo de Viena, se empiezan a reunir. No hay, vamos, hasta donde yo sé, no hay un contacto con Poincaré directo. Pero sí que sé que ellos han leído las obras de Poincaré, o sea, en las obras de Carnap, Poincaré está por todas partes, en las Schlick está también. Vamos, por todas partes, quiero decir, es un autor al que hacen referencia. Y bueno, o sea,
a ver, yo creo que quien está en parte muy a la base de esas ideas del positivismo lógico, más que Poincaré, que en parte sí, pero más que Poincaré es Mag, ¿no? Yo creo que es quien está más a la base de esas ideas de la percepción, sobre todo porque tiene una teoría de la percepción más elaborada, fundamentada en todos los trabajos que hizo sobre fisiología. Entonces, la cuestión es que, o sea, la idea es, la sensación es obviamente algo privado, ¿no? Que tendría, ahí dirías, bueno, es que entonces tiene todo el problema que tiene luego Carnap con Aufbau y con el problema del solipsismo. La cuestión es que no es solo una cuestión de la sensación, sino yo creo que la clave está en el establecimiento de relaciones, ¿no? Y que son las que van a permitir hacer de la ciencia una actividad intersubjetiva, ¿no? Que yo creo que este elemento no está puesto tanto en juego en los positivistas lógicos. O sea, Poincaré dice explícitamente que lo que yo digo con la palabra rojo, ¿no? O sea, si ninguno en esta sala es daltónico ni tiene ningún otro problema de visión, todos más o menos podemos identificar lo que es el color rojo. Pero obviamente la infinidad de matices que el rojo tenga para mí y que además dependen de la luz, etcétera, etcétera, solo yo lo puedo saber. Entonces, la idea es establecer una serie de relaciones que tienen que transformarse como intersubjetivas. Y que, bueno, yo creo que una de las claves de Poincaré, frente, por ejemplo, a los positivistas lógicos, está en considerar que la ciencia, o sea, que eso que llama objetividad es intersubjetividad, o sea, hay que entenderlo como intersubjetividad. La ciencia es una actividad intersubjetiva. Hay una frase que a mí me gusta mucho, que él dice precisamente en El valor de la ciencia, que dice, tenemos que cumplir dos condiciones y si una separa la realidad del sueño, la otra tiene que distinguirla de la novela. Obviamente, ¿no? Esto tendría que ser, nos tiene que permitir salir del solipsismo, ¿no? Y de lo que es esa crítica a la idea de la sensación. Precisamente del sueño, o sea, de la idea de que lo que estamos haciendo no es simplemente un sueño, ¿no? Es esa intersubjetividad, eso que es compartido. Él dice que lo que es común, ¿no? Es común a muchos otros seres pensantes que son como yo, ¿no? Esta es digamos, la garantía de la objetividad, digamos que pasaría obviamente por la comunidad y por la idea de compartirlo. Y por supuesto la relación, o sea, lo que nos saca de que no sea una novela, de que no sea, bueno, pues una simple conversación ficticia, es esa relación con la experiencia. Entonces, yo creo que en ese sentido escaparía, o sea, aunque en la filosofía de Poincaré hay un empirismo de base, ¿no? Pero no está tanto en discusión, o sea, digamos que la sensación no es como solo la base de nuestro conocimiento en el sentido de Carnap, porque, bueno, pues digamos que caería en el solipsismo y yo creo que la posición de Poincaré en ese sentido no cae. No sé si esto te responde. Sí. Y luego... Perdón, María, que te interrumpa. Mientras le respondías a Naye, pues abrí el manifiesto de Viena y busqué la palabra Poincaré, a ver cuántas veces lo mencionaba. Ahí está. Y está como en la sección de fundamentos de la Geometría. física y de la geometría. Ajá, como en este análisis del término espacio, pues sí tomaron en cuenta lo que había escrito Poincaré, solo para dar la cita. Sí, no, o sea, quiero decir, desde el punto de vista histórico es importante pensar que Poincaré es un bestseller, o sea, es un autor superventas. O sea, él publica Ciencia e Hipótesis en 1902 y en 4 años se ha traducido a un montón de idiomas, ¿no? Por supuesto al español, al inglés, al alemán, pero también al húngaro, al japonés, ¿no? Y que la gente lea Poincaré, pues como, o sea, es como si los libros de Poincaré se vendieran con el periódico, ¿no? Tienes las ediciones más caras hechas en tapadura y las que, pues, la gente lee en la calle, compra en los kioscos y lee en los cafés de París. Entonces, claro, a Poincaré realmente le leía, digamos, todo el mundo. Entonces, que lo hubieran leído los vieneses no tiene nada de particular, ¿no? En ese sentido, pues es una figura que yo creo que tiene mucha influencia. Y con respecto a lo que me preguntas en la cuestión de la dicotomía naturaleza-cultura, ¿no? Que dices, bueno, que él está luchando porque haya
elementos naturales y convencionales. Bueno, primero, aquí es importante, ¿no? Algo que yo soy muy pesada insistiendo siempre en cómo se entiende la noción de convención, ¿no? Porque parece que en cuanto estamos diciendo convención, pues es, bueno, es como cuando acordamos llamar a esto que yo tengo aquí detrás estantería, ¿no? Claro, las convenciones en Poincaré no son convenciones lingüistas triviales, y aquí es verdad que el positivismo lógico y sobre todo algunos autores como Schlick y como Reichenbach tienen mucha culpa en haber malentendido a Poincaré, porque, o incluso como Eddington, ¿no? O sea, acaban por convertir el convencionalismo en un convencionalismo semánticamente trivial. Es simplemente un acuerdo con respecto al significado. O sea, no hay una dicotomía entre las convenciones y las generalizaciones, ¿no? Las hipótesis, o sea, quiero decir, son elementos del conocimiento que son diferentes, pero no son elementos opuestos. O sea, de hecho, se supone que las convenciones que nosotros utilizamos en ciencia, particularmente, no voy a hablar de las de geometría, ¿vale? Pero sobre todo las que utilizamos en física, ¿no? En mecánica y en física, surgen a partir de ideas empíricas. Entonces, en ese sentido, no habría... o sea, no serían los elementos naturales y los elementos convencionales no serían opuestos. La característica de la convención es fundamentalmente que es algo que no es verdadero ni falso, que lo hemos situado en un nivel que está más allá de toda verificación posible, ¿no? Pero que además que ese elemento esté ahí no es que sea así porque es así, sino que es una decisión del científico, o sea, que es algo que se hace activamente. Yo ahora mismo el principio de inercia lo voy a situar más allá de la verificación experimental para poder seguir trabajando con mi teoría, para poder seguir haciendo ciencia y tal. Que en el futuro tengo que poner en cuestión el principio de ciencia, de inercia en cuestión, porque viene otra teoría con la que pues, se generan demasiadas anomalías o ya no encaja, bueno, pues esto se puede poner en cuestión. Pero, por ejemplo, cómo se constituye el principio de inercia como convención depende de toda una serie de elementos, entre los cuales hay también elementos empíricos, ¿no? Entonces, claro, obviamente podríamos pensar que hay una parte de construcción en la ciencia, ¿no? A mí no me gusta llamarla construcción, prefiero llamarla decisión. O sea, cuando hace ciencia, el científico toma decisiones, ¿no? En el sentido de que, bueno, pues no es un ser pasivo que refiere las cosas y dice, ah, bueno, pues he visto 3 cosas, ya puedo agruparlas y aquí me saco una ley, ¿no? No, o sea, lo que Poincaré pone de manifiesto es que el científico tiene un papel activo en el conocimiento, pero eso no significa que eso sea una construcción social arbitraria, si quieres. Siendo que no tengo tan claro, o sea, no recuerdo ahora haber visto en Poincaré precisamente esta dicotomía radical entre naturaleza y cultura, pero si pensamos en la cuestión evolutiva, en la cuestión de que construimos una geometría y construimos un espacio, incluso podríamos decir, construimos o constituimos una ciencia para adaptarnos mejor al medio, pues es como si la cultura de alguna manera, la cultura, la ciencia fuera de alguna manera también un producto natural del hombre, ¿no? O sea, como si al ser humano le fuera con natural también hacer eso de alguna manera. Es como si esta dicotomía no estuviera tan clara, lo que no quiere decir que todo sea una pura construcción, por decirlo así. Muy bien, pero en ese sentido, convenciones como esto que él dice sobre la geometría no euclidiana, ¿sí? O sea, como la idea de que la geometría que elegimos es una convención, en ese mismo sentido, ¿no? O sea, no es arbitraria, no es completamente una consideración social, pero es una elección conveniente a determinados criterios que me sirven en una... ¿no? Claro, o sea, en el caso de la geometría es bastante claro, o sea, la geometría, una vez que nos planteamos cuál es la relación de la geometría con el mundo empírico en que vivimos, pues no se trata de buscar qué geometría es más verdadera, sino cuál es la más cómoda, ¿no? Y ahí, bueno, pues Poincaré considera que la más cómoda es la de Euclides y que nos seguirá siendo siempre la más cómoda, y ahí es donde, bueno, pues históricamente se equivoca, ¿no? Porque...
la geometría más cómoda para la teoría física, pues resultó ser otra, ¿no? Pero sigue podría haber siendo la podido más ser. cómoda. Sigue, o sea, la relatividad no es cómoda. No, efectivamente, o sea, no hay ningún arquitecto que construya casas en el espacio de Riemann. Si algo no es Cuando... cómoda. Exacto, efectivamente. Miguel tiene una pregunta también. Hola, gracias por las presentaciones, las explicaciones. Quisiera, bueno, hacer el comentario, duda, no sé si crítica, pregunta, no sé, como que varias ideas se me vienen a la mente después de escuchar todo esto sobre Poincaré, y como yo no lo he leído directamente, pues también, ¿no? O sea, porque bueno, yo que vengo trabajando esas cuestiones en activistas y fenomenológicas, pues ciertamente resuenan mucho todas estas ideas. Es muy interesante sobre todo, ¿no? Esta descripción también que hiciste, Fede, acerca de esta constitución, de los sólidos. Sin embargo, como que también, no sé si el lenguaje que él utiliza, si la manera en la que ustedes lo han expuesto, de repente como que se presta a ciertas visiones, no sé, como la pregunta ahorita, ¿no? Que venía sobre su semejanza con el positivismo lógico, como una cierta comprensión, por ejemplo, de lo que es lo empírico, ¿no? Por ejemplo, en el paper, cuando lo leí, ciertamente cuando hablaba de datos empíricos, pues yo no detectaba, ¿no? No alcanzaba a detectar la parte corporeizada, porque como al marcar, ¿no? Es de manera tan fuerte esta distancia entre el dato empírico, el hecho lingüístico común y el hecho científico, como que de repente se empezaba como que a abrir un abismo que quizás no es tan claro, ¿no? Justamente desde un punto de vista en activista y fenomenológico. Una pregunta que quizás tendría es como, no sé si Poincaré tenga una especie de metodología o tenga claro, por ejemplo, cuando empieza a hacer este análisis o hablar, ¿no? De esta especie de construcción, constitución de los diferentes elementos de la experiencia, si él estaría un poco consciente que está de alguna forma haciendo uso, ¿no? De ciertos recursos de abstracción, porque me gustó mucho cuando habla justamente, ¿no? De cómo estos hechos que asumimos como iguales, pero que en realidad son diferentes, pues es un momento de abstracción. Pero sin embargo, a la vez es como que el momento en el cual empieza a describir, por ejemplo, o hablar la continuidad del tiempo, como esta serie de instantes progresivos, pues eso también nos está hablando de un cierto grado de abstracción, ¿no? Hace poco estaba leyendo una parte de Merleau-Ponty que hablaba, incluso en Husserl, ¿no? Cuando hace esta estructura del tiempo, que no es tan puntual, es lineal, dice, pero a final de cuentas, esto también es una cierta concepción espacial cognitiva que nosotros estamos imponiendo sobre cómo se está dando el flujo de la conciencia del tiempo. Entonces, no sé si yo, por ejemplo, si en Poincaré exista como esta visión o darse cuenta de que él mismo está en esta circularidad también, ¿no? Haciendo uso de esos elementos abstractos para describir esos fundamentos de la experiencia y que entonces quizás no, o al menos como yo lo percibí o lo noté, por ejemplo, en tu exposición, Fede, era como una especie muy, muy de ir construyendo, ¿no? Paso a paso, ¿no? Cuando en realidad creo que si lo problematizamos tendría que ser un poquito más, más circular, ¿no? Y reflexiva, vamos, ¿no? Acerca de los momentos de la abstracción y los momentos de la experiencia pura. Esto también me lleva a quizás otra pregunta, en el sentido que estaba leyendo, revisando un paper acerca de la penetrabilidad cognitiva, que es algo que también en el enactivismo no se ha todavía trabajado tanto, pero que también abre preguntas muy interesantes porque justamente, ¿no? Pareciera, por lo menos en lo que yo oí en el paper de María de Paz, era que pues en cierta forma tendría que no hay como tal, o no podría haber como tal una penetrabilidad cognitiva del dato de la experiencia pura con el momento de
que la experiencia del hecho lingüístico y del hecho científico. Sin embargo, creo que eso también, ¿no? Podría problematizarse. Ciertamente hay cosas o percepciones que difícilmente podemos decir que existe esta penetrabilidad en todo momento, como ciertas ilusiones ópticas en las cuales pues, nos pueden decir, bueno, es que este color, si te fijas bien, no existe, ¿no? Es una ilusión que se está dando por la combinación de otros dos colores y sin embargo, pues nosotros lo seguimos percibiendo, ¿no? El otro color. Pero también me parece que, por ejemplo, justamente desde el punto de vista científico, todo este rol que a veces juegan, por ejemplo, ¿no? La aparición de artefactos, de nuevas relaciones que tenemos con el mundo y que justamente van construyendo una nueva espacialidad, una forma de relacionarnos con la temporalidad, como cuando se habla de la aparición de la escritura, cuando inician esta concepción platónica, ¿no? De las ideas, como esta cuestión eterna, o la proliferación de los artefactos mecánicos, cuando aparece el mecanismo de Descartes, y desde luego, pues obviamente la aparición de la computación y los ordenadores en el momento de asimilar al cerebro como una computadora y al sistema cognitivo como un sistema computacional. Entonces, me parece que ahí sí podríamos hablar también, ¿no? De una penetrabilidad cognitiva. Entonces ahí no sé cuál sería desde su conocimiento, ¿no? de Poincaré, si realmente podría o no haber este lugar, ¿no? A que sí lo haya, o como me pareció que desde donde yo alcancé a entender sus textos, sus exposiciones, pues en realidad como que no habría esta penetrabilidad. Miguel, ¿podrías decir un poco más qué es la penetrabilidad cognitiva? Porque a mí... Sí, claro, perdón. Bueno, más que nada es como que se refiere a la manera en la cual, pues justamente el nivel más cognitivo de pensamiento abstracto puede influir en la forma en la cual estamos percibiendo. O incluso nuestras emociones, convenciones pueden llegar a determinar la forma en la que percibimos. Quienes lo niegan, pues dicen, bueno, es que hay un elemento de la percepción que realmente nada lo va a afectar, siempre va a permanecer igual por mucho que podamos cambiar nuestros pensamientos o emociones acerca de ese dato perceptivo, digamos, ¿no? Gracias. Sí, igual yo igual empiezo como sobre lo que comentabas del tiempo fenomenológico y de la cuestión del cuerpo. Sí, o sea, yo creo que en respecto al tiempo, o sea, yo creo que sí se da esta cuestión de que en el momento en que se reflexiona sobre el tiempo, se da como esta imagen espacial del tiempo que involucraría cierta abstracción, pero que, digamos, como en el tiempo vivido, pues no, si nos quedamos ahí, por decirlo así, no involucraría necesariamente esta imagen lineal, ¿no? O sea, bueno, eso sobre como un poquito la cuestión del tiempo, ¿no? O sea, sí pareciera que hace uso de abstracciones, pero para poder quizás describir como la estructura del tiempo como tal, ¿no? Ahora sí que ponerlo en palabras, pero en el como tal, creo que la referencia a Bergson da como a pie a que como tal en el tiempo vivido, pues esa linealidad del tiempo pues no es como se experimenta más como un flujo, ¿no? Como esta compenetración, etcétera, ¿no? No es tanto como en esta visión espacial del tiempo en tanto línea, ¿no? Y que requiere como estas cuestiones abstractas. Sobre lo que decías de que, bueno, que fui como haciendo la cuestión como un poquito muy, digamos, piramidal, por decirlo así, o como en un sentido muy marcado. Sí, quizás fue como una cuestión que es algo de la exposición. De ahí como mi énfasis en la cuestión de la comprensión, ¿no? Como que en este asunto de ir construyendo, ir obteniendo como este principio de compensación psicológica a partir del cual podemos establecer estas correlaciones y poder establecer estas diferencias entre desplazamientos y otro tipo de cambios externos, es más como una cuestión circular, ¿no? O sea, es un proceso que va y viene, o sea, no creo que sea como de repente ya tenemos esto y vamos como al siguiente paso, ¿no? O sea, yo creo que es como todo un proceso que va dando cuenta como pues de una circularidad entre como nuestra interacción con el entorno, ir como estableciendo quizás ciertas abstracciones, pero en ese sentido sí, en el caso del espacio, para Poincaré sí es claro la necesidad de una abstracción que da pie como este principio de compensación que permite, ¿no? Establecer la igualdad entre dos
dos cambios externos que en principio son totalmente diferentes por sus cualidades temporales, pero que no obstante nosotros podemos considerarlos, podemos considerarlos como iguales, ¿no? Y precisamente la cuestión del principio de compensación psicológica sería un ejemplo de penetrabilidad cognitiva, si es que te logro entender, bueno, en ese sentido, ¿no? Sería como precisamente una especie de abstracción que sí termina por alterar tras este proceso la manera en cómo percibimos, ¿no? Aquí también es importante la noción de hábito y me recuerda cosas que también Ricardo exponía como la vez pasada, ¿no? De cómo se va formando un hábito y finalmente esta especie de principio que supone una hipótesis como válida termina por establecerse en una especie de ley de la percepción. También aquí veo como que no hay esta diferencia entre lo cultural y lo natural, ¿no? Finalmente esta cuestión acabaría sí alterando como nuestra naturaleza de cómo percibimos las cosas. Ahora bien, a niveles más abstractos, creo que quizás no se habría tanta penetrabilidad cognitiva, ¿no? O sea, bueno, si ya lo llevamos como, no sé, a cuestiones de los principios detrás de las teorías ahorita físicas, pues involucraría quizás este proceso larguísimo en el cual nosotros probablemente nos pudiéramos como acostumbrar a ver en otras dimensiones, si es que el espacio más cómodo resultara ser un espacio cuatridimensional o con otras características. Poincaré en principio está abierto a esas posibilidades, ¿no? O sea, esta plasticidad está ahí, pero bueno, yo creo que sí es una cuestión de grados, ¿no? O sea, yo creo que sí sería una cuestión de grados y que con el paso del tiempo y a través de este proceso que involucra como la comprensión. Sería lo que podría decirte, Miguel. Solo por apuntar un par de cosas, o sea, volviendo a lo del tiempo, de nuevo, o sea, es claro, el tiempo es psicológico en parte como flujo, pero sigue teniendo ese orden que, o sea, nosotros vemos como espacializado, pero o sea, podemos estar de acuerdo o no, pero Poincaré dice que ese orden, o sea, no es que nos lo dé nuestra concepción espacializada lineal, sino que es ese orden que viene dado a priori. De todas maneras, o sea, con respecto a lo que le interesa el discutir, ¿no? O sea, que digamos que es el conocimiento científico, ¿no? No solo el conocimiento de nuestras percepciones y nuestras experiencias y nuestras vivencias, ¿no? Porque él no aspira a hacer una filosofía acerca de la vivencia, en realidad este tiempo psicológico sería bastante irrelevante. O sea, lo que a él le interesa es el tiempo físico, que es el que nos permite, bueno, pues poner en común cosas, hacer teorías científicas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, este es un tiempo que existe, pero digamos que, bueno, pues sería menos interesante. Y, o sea, yo creo que con respecto a lo de la penetrabilidad cognitiva, es bastante claro, o sea, cuando Poincaré hace el estudio de lo de las clasificaciones estas del espacio que ya he mencionado antes, ¿no? El espacio visual, etcétera, etcétera, digamos que es como que se va retrotrayendo, ¿no? A cómo es la génesis de la constitución de nuestro espacio, pero que, o sea, hay que hacer casi un análisis de desmontar todo lo que hemos aprendido sobre el espacio para poder situarse en que nosotros percibimos de esa manera. O sea, porque yo ahora cada vez que estoy mirando al ángulo que forma una pared con la otra, yo estoy viendo un ángulo recto. Y supuestamente, ¿no? En el espacio visual en realidad no es un ángulo recto lo que veo, pero tengo que hacer un ejercicio de desmontar todo lo aprendido para saber que yo no percibo un ángulo recto, ¿no? Esto significa que obviamente la percepción que yo tengo de cómo es la habitación en la que estoy está mediada, ¿no? Por esa conceptualización. Entonces yo creo que sí que es claro que hay esa penetrabilidad cognitiva, ¿no? O sea, ¿en qué momento se produce todo esto? Pues yo creo que ahí en Poincaré pasa un poco como en Mag, ¿no? Hay una especie de a priori evolutivo, ¿no? Entonces lo que es a priori para un individuo es un poco a posteriori para la especie, ¿no? Entonces son cosas que hemos ido desarrollando y aprendiendo y que además, pues en la edad en la que nos encontramos ya lo tienes súper aprendido, ¿no? Como que lo normal es que una habitación forme ángulos rectos y que entonces tú ves ángulos rectos, ¿no? Esto no quiere decir que obviamente esta sea, digamos, la percepción originaria en la relación con nuestro cuerpo, ¿no? O sea, cuando se lee sobre todo esa parte del espacio motor, claro, tienes que ir pensando como
pues cómo empieza a moverse un bebé o cómo ve o sea, es un poco lo único que me ayuda, ¿no? Pensar cómo los bebés perciben el espacio, porque si intento pensarlo cómo lo percibo yo, es que Poincaré no me sale, ¿no? O sea, tengo que hacer una deconstrucción, digamos, enorme. Entonces yo creo que efectivamente la penetralidad cognitiva a la que haces alusión está ahí todo el tiempo, ¿no? O sea, es como cuando no sé, o sea, a mí me pasa con mis alumnos cuando les digo, probadme el principio de inercia y todos se creen que me lo han demostrado, ¿no? Porque ahora se lo han aprendido. Entonces esto es como, pues viene un poco, esta parte obviamente influye en cómo entendemos, cómo conocemos y cómo percibimos, por supuesto. Ya, sí, olvidé encender el micrófono. Ajá. Hola, ¿qué tal? Saludos a todos. Bueno, yo creo que yo tuve un poco la misma impresión de Miguel y de Nayeli respecto a esta distinción que de pronto parecería ser un tanto tajante, no sé si tajante sea como la palabra adecuada, entre estos hechos crudos y los hechos científicos. Entonces de pronto parece que son como dos polos, ¿no? Distintos, que de alguna manera confluyen, ¿no? O sea, los hechos científicos, si bien entendí, son como una traducción de estos hechos crudos, ¿no? Están atravesados por ciertas predisposiciones lingüísticas, contextuales, culturales, ¿no? Pero mi pregunta va específicamente dirigida a algo que mencionaba María de Paz al principio de la exposición, respecto a ciertas relaciones que podrían trazarse entre el planteamiento de Poincaré con el pragmatismo, y mencionaba específicamente el pragmatismo de Peirce. Me gustaría como escuchar un poco cuáles son esas relaciones, porque, o sea, como una primera impresión, me parece que la noción de hechos crudos podría ser un tanto problemática para relacionarla con el pragmatismo de Peirce, pues pienso. Sobre todo porque la noción de hecho me parece un tanto complicada. Creo que Peirce habla de compulsión, una compulsión bruta para no meterse justamente con la idea de hechos, ¿no? Entonces, bueno, me gustaría saber un poco cuál es esta relación y cómo, bueno, qué podemos encontrar allí. Bueno, lo primero que, o sea, lo de la distinción entre hecho bruto y hecho científico como una distinción tajante no tiene sentido. O sea, de hecho, Fede lo decía, lo ha citado, me parece, ¿no? Esa idea, y además que el propio Poincaré lo dice, es una distinción de grado, ¿no? O sea, ¿qué es realmente lo que es un hecho bruto? ¿No? Cuando yo digo, por ejemplo, pues en el ejemplo del eclipse, ¿no? Hay un eclipse y digo, está oscuro. ¿Es esto ya un hecho bruto o el hecho bruto es simplemente mi sensación de oscuridad? Y claro, obviamente en el momento en el que lo expreso en un lenguaje, ya oscuro es un término súper limitado dentro de lo que pueden significar la infinidad de matices, ¿no?, que tiene la noción de oscuridad y la infinidad de matices que tiene, pues cuando vemos un eclipse, ¿no? Cuando en un eclipse está oscuro, cuando está totalmente, cuando empieza a oscurecer, ¿no? Y sin embargo designamos con la misma palabra todo esto, ¿no? Entonces la idea de tener un lenguaje cómodo en la ciencia no es que, bueno, pues intentamos crear un lenguaje que resulte algo menos ambiguo que el lenguaje que el lenguaje no científico, ¿no?, que el lenguaje normal, pero que aún así, o sea, en el momento en el que estamos expresando un hecho en un lenguaje, ya lo estamos transformando y ya le estamos quitando matices, quitando características, ¿no? Y ya, entonces, claro, cada momento de transformación de ese hecho, digamos, supone un grado, pero que en el fondo, ¿no?, la cuestión es que en el fondo no hay un abismo, ¿no?, ni una distinción tajante entre el hecho científico y el hecho bruto, porque la idea es que
ambos están dentro de la ciencia porque la experiencia está dentro de la ciencia. En ese sentido es una traducción, ¿no? Y en ese sentido decía yo en el texto en el que se puede entender bueno, que se produce una traducción y no una construcción, ¿no? Porque la distinción, el propio Poincaré dice que es una distinción de grado, ¿no? Y yo creo que eso es lo que, bueno, pues lo que Fede ha explicado. Con respecto a la relación con el pragmatismo de Peirce, ¿vale? Bueno, lo primero que tengo que decir es que yo a Peirce lo conozco mal, ¿vale? O sea, lo conozco un poco, pero lo conozco mal. Tiene más que ver con lo que he leído de segundas, ¿no? Y con lo que, bueno, pues digamos, otros autores que he leído hablando de Peirce, porque además Peirce me resulta particularmente oscuro dentro de los pragmatistas, y sobre todo, ¿vale? Con haber leído a James con calma, ¿no? Y ver que, por ejemplo, no encuentro, ¿no? Encuentro pocas similaridades, encuentras algunas, ¿no? Porque James es un pragmatista, pero encuentro pocas entre James y Poincaré. Entonces, bueno, lo de la noción de hecho o compulsión, ¿no? También dependería de cómo Peirce caracterice específicamente esta noción de compulsión. Pero sobre todo es en la idea de la génesis del conocimiento, en el papel que tienen las hipótesis en la constitución del conocimiento, en este tipo de cosas, ¿no? En las que yo veo que se puede establecer, digamos, una conexión con Peirce, en la manera en que son utilizadas y sobre todo, ¿no? Después de haber leído James y de conocer un poco la crítica que Peirce hizo a James, ¿no? Y como dijo, bueno, pues si tú le llamas pragmatismo a tu teoría, yo a la mía le voy a poner un nombre muy feo para que nadie la use, ¿no? Y lo llamo pragmaticismo. Y cómo en ese sentido, ¿no? De alguna manera pienso que esa crítica que Peirce hace a James, Poincaré seguramente también la podría haber hecho, ¿no? Entonces un poco es esta cosa, ¿no? Es un poco en esta idea, y además yo creo, Fede, corrígeme porque ya no me acuerdo, pero a mí me parece que en tu tesis lo sacó Ricardo a relucir, me parece, ¿no? A Peirce. Sí, sí, que en el examen, pero también no me acuerdo bien lo que comentaba en ese momento Ricardo, pero sí lo menciona. O sea, yo creo que es más que nada en la génesis del conocimiento y en el papel que tienen ciertos elementos del conocimiento en lo que parece similar a Peirce. Y además te diría que históricamente hay una fuente común a Peirce y a Poincaré que Riemann, precisamente. Y creo que la epistemología de Riemann, muy basada en las hipótesis, tiene un papel ahí juega un papel ahí importante en las visiones de los dos. Gracias, Jorge. Tenemos también a Andrés y a Isabel con la mano levantada. Primero fue Andrés. Gracias. ¿Yo primero, Federico? Sí. Ok, muchas gracias. Buenos días a todos. Yo formulé 3 preguntas que creo que están las 3 vinculadas y me gustaría plantearlas las 3 y como están vinculadas a lo mejor solo se responden 1 o 2 y ustedes seleccionan, ¿no? Lo tiene que ver con la cuestión de la noción de convención en Poincaré en relación a los axiomas de la geometría. Entonces, bueno, hace un ratito platicábamos un poco acerca de la faceta como empírica o cuasi empírica de los axiomas de la geometría, digamos, euclidiana, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo quería preguntar, la primera, es cuáles elementos empíricos, si alguno, se encuentran detrás de la elección convencional en el sentido poincariano de los axiomas de la geometría euclidiana, por ejemplo. La segunda pregunta tiene que ver con un debate que hubo o hay, la verdad no sé, en torno a si el éxito empírico de la relatividad general refuta la posición convencionalista de la geometría de Poincaré, como me parece que Michael Friedman sostiene o sostuvo, ya no sé. Mientras que personas como Janes Folina sostienen que es necesario pues un entendimiento un tanto más sofisticado y fiel de la noción de convención
de Poincaré, ¿no? Entonces yo quería preguntarles un poco qué piensan acerca de estas dos posiciones que están confrontadas en este debate. Y a raíz de estas dos, pues desde hace tiempo que empecé a leer a Poincaré y un poquito en el contexto de esta discusión sobre geometría y experiencia, como que me surgió la necesidad de plantear o preguntar si existe el experimento geométrico verdadero o genuino, ¿no? Entendido esto como un experimento que, por lo menos en principio, a partir de él es posible validar o refutar un conjunto de axiomas geométricos que se han supuesto para el espacio físico, ¿no? Entonces, bueno, las planteo así y ustedes pues ahí agarran, ¿no? Gracias. Gracias, Andrés. Comienzo. ¿Quieres que yo inicie, María? Sí. Bueno, sobre los elementos empíricos detrás de la elección bueno, es que creo que acá habría como que diferenciar un poco lo que mencionaba María, un poco sobre la noción de convención en Poincaré. También creo que hay diferentes como tipos de convenciones, ¿no? Podríamos encontrar, digamos, esta clase de convenciones, bueno, lo que yo he llamado como una regla de carácter convencional en el sentido del principio de compensación psicológica, que de alguna forma es convencional en el sentido de que toma como válida una hipótesis que no se da en la experiencia, pero que en algún sentido pudiera tener una relación con esta, dado que pues, de alguna forma nos permite organizar espacialmente los hechos, ¿no? Eso por un lado. Luego están como las convenciones en un sentido más científico, en donde vendrían como las convenciones de la geometría, y por otro lado, Poincaré también habla de los principios de la mecánica. Y también en ese sentido habría como diferencias, ¿no? En tanto que las convenciones de la geometría, ya en tanto ciencia matemática, hablan de objetos ideales, pues la relación que tiene con la experiencia es diferente, por ejemplo, a la que tiene a lo mejor los principios de la mecánica, que de alguna manera guardan una relación más estrecha con esa experiencia. Entonces, bueno, si en concreto la pregunta va como, bueno, ¿cuáles son los elementos empíricos que nos orillan a elegir la geometría euclidiana, ¿no? En tanto ciencia matemática, pues sería precisamente la relación que guardaría la geometría euclidiana con esta idea de la ley de los sólidos invariables, ¿no? O sea, dado que nuestro entorno está poblado con sólidos, nosotros también somos sólidos que no se altera la forma, pareciera que hay como una especie no de darle correspondencia, pero pareciera que hay como una especie ¿cuál es el término en matemática? Cuando dos estructuras son semejantes, hay un término. Isomorfía o algo así, ¿no? Ajá, sí, habría como una especie de isomorfía Sí. en la estructura del espacio fenomenológico, del espacio sensible, y el espacio euclidiano que nos llevaría que nos orillaría a elegir el espacio euclidiano frente a otros tipos de espacios, porque sería más cómodo para nuestro entendimiento del entorno, ¿no? Luego, ya se me olvidaron. La otra era, ¿cuál era, Andrés? Perdón. Era un poco sobre el debate en tanto si la relatividad sí. general refuta la posición convencionalista de Poincaré, un poco eso. Sí. Bueno, o sea, creo que está relacionada con la cuestión del experimento geométrico, ¿no? Creo. Sobre el experimento geométrico, en mi opinión, en la posición de Poincaré sí es de que no hay experimentos geométricos, ¿no? Dada la idealidad de los objetos matemáticos, no hay como una piedra de toque que nos permita, a partir de la experiencia, elegir un axioma geométrico respecto a otro, ¿no? Y en ese sentido, no guardan esta relación que a lo mejor guardan ciertas convenciones como los principios de la mecánica, ¿no? En el caso de la geometría sí serían convenciones que en última instancia apelarían como a la decisión del científico, en tanto este criterio de comodidad, ¿no? En tanto ciertos valores que lo llevan a elegir una geometría respecto a otra. Y bueno, ya un poco ya aterrizando como a tu otra pregunta, creo que el que vio como la refutación de la posición de Poincaré fue más como Einstein, bueno, por ponerlos estos dos equipos, ¿no? O sea, quizás es Einstein el que sí piensa que puede haber como un experimento geométrico y en ese sentido está como rechazando. Pues Poincaré simplemente diría que cambiamos de convenciones, ¿no? O sea,
En ese sentido parece que su posición no se ve tan alterada porque en última instancia los axiomas de la geometría serían convenciones, pero bueno, es discutible, ¿no? Es discutible si en cierta medida la teoría de la relatividad sí refuta la posición de Poincaré. Gracias. Puedo, mira, con respecto a lo que dices de los axiomas de la geometría, la cuestión es, o sea, a la base de cada uno de los axiomas de la geometría no hay un hecho experimental, o sea, la ciencia no se constituye de esta manera para Poincaré, ¿no? La idea es que a partir de nuestras percepciones, ¿no? Nosotros vamos haciendo abstracciones y vamos agrupando elementos, porque lo que sí que tenemos a priori es según Poincaré, es precisamente la noción de grupo, y en un paso muchísimo más avanzado ya constituiríamos una ciencia formal, ¿no? O sí, una ciencia matemática como es la geometría, ¿no? Entonces, claro, una cuestión es cuál es la génesis de la disciplina matemática, ¿no? O sea, cuál es el proceso por el que llegamos a su formulación, y otra cosa es la ciencia en sí. Entonces, claro, ¿por qué? ¿Qué es lo que está a la base de la geometría euclidia? Bueno, pues está nuestro cuerpo rígido, el que vivimos en un entorno más o menos de cuerpos rígidos, ¿no? Poincaré dice muy claramente que pues que si nuestro cuerpo, no sé, si fuéramos como blanditos y viviéramos en un entorno en el que son fluidos, ¿no? Si la mesa que tienes delante pues estuviera todo el rato deformándose, el tipo de geometría que tú hubieras constituido sería otra. En este sentido, ¿no? Bueno, pues es como la experiencia se constituye a la base de la geometría, pero una vez esta es una ciencia matematizada, ya no juega un papel hasta que la volvemos a aplicar al espacio para realizar mediciones, para hacer teorías físicas, etcétera, etcétera, ¿no? Digamos que la experiencia juega un papel doble en la geometría, ¿no? Por un lado se sitúa en su génesis y por otro lado, de alguna manera, bueno, pues sirve cuando la aplicamos en las teorías físicas, pero claro, cuando la volvemos a aplicar, pues ya no la aplicamos como verdadera o falsa, ¿no? Ya no es. Entonces, en este sentido, bueno, para mí, en la batalla Friedman o Einstein versus Poincaré, obviamente quien sale victorioso es Poincaré, y por tanto yo creo que quien tiene razón en la interpretación es Folina, ¿no? O sea, a mí me parece claramente que la epistemología de Poincaré tiene una flexibilidad suficiente como para no ser refutada por una teoría como la teoría de la relatividad. Precisamente, ¿no? O sea, que es algo que yo creo, desde mi interpretación, que yo creo que no tiene la epistemología de Einstein. O sea, porque además, en el famoso artículo de Einstein de 1919, ¿no? Que es el que se cita hasta la saciedad, de geometría y experiencia, Einstein dice: subspecie eterni, Poincaré tiene razón, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de la eternidad, Poincaré tiene razón. Esto claramente no es una refutación, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, yo creo que decir subspecie eterni es como, bueno, pues vamos a convertir a Poincaré en una momia, ¿no? Que es lo que hacen los filósofos. Esto lo digo porque Nietzsche tiene una frase, ¿no? Que dice que los filósofos todo lo miran subspecie eterni, ¿no? Y entonces convierten las cosas en momias, ¿no? Entonces, en este sentido, Nietzsche me recuerda un poco a lo que Einstein pretende hacer con Poincaré. ¿Por qué? Porque Einstein tiene una posición geométrica mucho más empirista que la de Poincaré, ¿no? O sea, aunque la teoría de Einstein yo creo que utiliza elementos convencionales, ¿no? A él sí le interesa pensar que hay un experimento que determina la geometría, pero es que además es que si pensamos en la propia génesis de la relatividad y en el momento, o sea, Poincaré lo que está diciendo, o sea, lo que él dice es: siempre podríamos mantener la geometría euclidia y complicar nuestra física. Esto es lo que dice exactamente la posición de Poincaré. Y él piensa que siempre va a ser así. Aquí es donde está el error, ¿no? Digamos, esto es, bueno, pues esto es lo que históricamente se refuta a Poincaré, porque al final se eligió una teoría física con unos principios muchísimo más sencillos, ¿no? Pero con una geometría muchísimo más complicada. Entonces, ¿por qué Friedman dice que se refuta la posición de Poincaré? Bueno, porque tiene esta idea de la jerarquía rígida de las ciencias, pero realmente si pensamos que la posición de Poincaré es lo suficientemente flexible como para pensar que podríamos elegir una geometría mucho más complicada y simplificar las leyes de la física, y esto cabe en la posición, pues
la teoría de la relatividad se podría explicar desde el punto de vista de Poincaré, que yo creo que es lo que Fede ha llamado cambiar las convenciones, ¿no? O sea, porque básicamente se basa en cómo defines, bueno, pues en cómo defines lo que son las geodésicas, ¿no? En las convenciones que se encuentran a la base de la propia teoría. Ya, muchísimas gracias. Gracias, Andrés. Y vamos contigo, Isa. Sí, muchas gracias. Pues hola a todas y todos. Primero que nada, pues también quiero agradecerles por las exposiciones. Y mi pregunta surge desde este valor epistémico de la explicación científica. Es decir, ¿qué implica la traducción de hechos crudos a hechos científicos? Me refiero a si Poincaré tiene en mente algún camino metodológico que distinga la explicación científica de, por ejemplo, alguna explicación de sentido común. Es decir, ¿se convierte más cómoda la sistematización y la organización que una explicación científica pueda otorgar, a diferencia de una explicación de sentido común, por ejemplo? Y de alguna manera, si eso no es también un argumento que pueda otorgar un cierto grado de validez mayor a la explicación científica frente a otro tipo de explicaciones. Eso es. Muchas gracias. Pues así yo creo que nunca lo había planteado como tanto en esos términos, entonces es un poco lo que se me viene un poquito a la mente, pero creo que la posición, y bueno, lo que yo he intentado defender es de que sería aquí el tema de los valores, ¿no? O sea, la explicación científica daría cuenta de una descripción o, bueno, una explicación de los hechos que satisface ciertos valores que le parecen interesantes, importantes a los científicos, ¿no? Y a la luz de ciertos propósitos que también los científicos o con la comunidad científica ha mostrado o ha definido que son como los relevantes, ¿no? En ese sentido, pues una comparación así tal cual de este es mejor o no, pues va a depender mucho de más bien cuáles son tus fines y cuáles son los valores con los cuales evalúas estas explicaciones, ¿no? O sea, lo que se ganaría en el caso de las explicaciones científicas o en este hecho de traducir los los hechos brutos, los enunciados de los hechos brutos a un lenguaje más cómodo, pues sería como esta objetividad, esta posibilidad de poder referir a ciertas cualidades de los hechos brutos que en principio serían privados, pero que en el momento en que nosotros utilizamos un lenguaje podemos referir a ellos de manera intersubjetiva. Se ganaría esta economización de pensamiento, este rendimiento, ¿no? El poder hablar de un hecho que engloba en realidad a muchos otros hechos. Y pues la cuestión de que aquí en Poincaré es muy clara de cómo estos hechos juegan un papel en esta armonía oculta entre las cosas y que el papel que juegan los hechos una vez que se incorporan a este sistema científico y que nos permiten en ese sentido ver dicha armonía y la belleza que implica esa contemplación, ¿no? Que ya es como mucho el viaje de Poincaré en torno a la belleza científica. Entonces, bueno, como para regresar un poco, la cuestión sería más bien definir como los fines, o sea, en la luz de los fines y a la luz de los valores, sería la evaluación que tendríamos de las diferentes clases de explicaciones. Sí, o sea, yo estaría de acuerdo, que también depende, supongo que de los contextos. Entonces, claro, decir, ¿es la explicación científica superior a otras explicaciones? Pues hombre, depende, ¿no? O sea, si lo que quieres es señalar cuándo se va a producir un eclipse, yo te diría que sí. ¿No? Si es otro tipo de cosa, pero esto no significa, ¿no?, que la ciencia sea lo único que tiene valor para Poincaré, ¿no? Ni que sea una posición cientificista que excluya otras posiciones, ni siquiera que todo se puede explicar desde el punto de vista científico, ¿no? Ahí, por ejemplo, el ejemplo claro que él da es la moral. Él dice que esto ya sería muy discutible, sobre todo a la luz del siglo XX, ¿no? Que, bueno, que no puede haber moral científica, pero que de alguna manera la ciencia, como nos pone en contacto con algo que es más grande que nosotros mismos, puede generar sentimientos morales, ¿no? Pero que la ciencia, o sea, que no puede haber una moral que sea científica, ¿no? Entonces, claro, obviamente en lo que es el ser humano, pues entran en juego muchas cosas, ¿no? También habla del arte, ¿no? Y de hecho dice, solo por la ciencia y el arte valen las civilizaciones. Entonces, bueno, es un poco, ¿no?
Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Isabel. Creo que ya no tenemos más manos levantadas. Entonces, si te parece, Fer, podemos ir cerrando la sesión. Sí, me parece muy bien, que pues seamos más o menos respetuosos con nuestro objetivo de automoderarnos, porque teníamos, María, planeado reunirnos 2 horas cada jueves, pero a veces eran 2 horas 40 minutos, a veces eran así porque nos inspiramos mucho. Entonces un día tuvimos una reunión y dijimos, vamos a tratar de acotarnos a las 2 horas. Yo sé que entramos unos minutitos tarde, entonces pues todavía podemos despedirnos con calma. Agradecerle muchísimo a María que haya sido nuestra invitada especial en este día. Siempre es muy rico tener un experto como en un tema, un autor, ¿no? Porque se hace la discusión muy, muy rica. Y bueno, por mi parte, pues el único comentario no académico que quería compartir con ustedes para despedirme era que escuchando la sesión del día de hoy, pensé lo siguiente, que Poincaré basa su concepto del espacio en una experiencia corporal, de pues cómo vamos moviendo el brazo y los dedos y luego más nos desplazamos, ¿no? Y me quedé pensando que ya después de haber vivido varias décadas, también el tiempo se empieza a sentir en los músculos. Entonces, es como que se necesita un lapso mucho más largo, pero el tiempo también tiene una base como corporal sensible. Eso era mi comentario no académico, absolutamente nada de eso dijo Poincaré, pero yo sí lo he experimentado. Entonces, eso era todo lo que quería decir. Y pues, no sé si alguno de ustedes, María o quien sea, pues quisiera decir bueno, algo. a mí me gustaría... Sí. A mí me gustaría daros las gracias a vosotros, ¿no? Para mí, bueno, pues hablar de filosofía es una de las cosas que más me gusta, ¿no? Y que encima es de Poincaré, pues ya, y de estas cosas, pues mejor todavía, ¿no? También de otras cosas porque, bueno, pues así uno aprende, ¿no? Y de hecho, bueno, pues me ha gustado mucho las preguntas, ¿no? Quiero agradeceros los comentarios porque, bueno, pues siempre hay cosas que clarificar y que están muy bien. Bueno, es un gusto. Y que pese a que el Zoom está muy bien, ¿no? Bueno, yo siempre pienso que en persona las cosas son mejores. Entonces, bueno, lo único que lamento es no poder estar ahí y veros en directo y que la sesión fuera realmente en persona. Y que, bueno, pues aunque Poincaré no lo dice, debería haberlo dicho, ¿no? Porque seguro que también sentía el tiempo en sus propios músculos. Sí, sí, María, también a nosotros nos gustaría que estuvieras aquí, irnos ahora, pues seguramente iríamos a comer algo y demás, ¿no? Fede, adelante si quieres tú despedirte. No, pues nada, Beto, muchísimas gracias, María, por aceptar la invitación y a todos. También me sirvió mucho para poder retomar muchos de estos temas que desde la tesis tenía ahí medio archivados y pues nada, gracias a todos por sus preguntas y pues nos vemos entonces ya creo que hasta enero, ¿verdad? Sería la última sesión de este año. No, Fede, no. El 9 de diciembre nos reunimos por mesas para el coloquio del 27 de enero, pero tenemos que hacer grupitos. Vamos a entrar todos a este enlace y vamos a hacer las aulas divididas para que cada mesa se ponga de acuerdo. No los mandes ya a Navidad todavía, por favor. Muy bien. Bueno, pues voy a detener la grabación.